continuación invitamos al doctor Javier Leonardo Galindo, médico internista y neumólogo del Hospital Universitario Mayor de Medellín. Él es el coordinador actual del Comité de Enfermedad Pulmonar Intersticial y profesor por méritos académicos de la Universidad del Rosario, y nos va a hablar de pruebas diagnósticas en la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a las enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, Manuela. Gracias. Bueno, para mí es un gusto estar en este curso que está dentro de todo lo que es la actividad del Congreso. Vamos a hablar en los siguientes minutos de pruebas diagnósticas en la evaluación de las enfermedades, de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a las enfermedades autoinmunes. Estas son mis conferencias de intereses y esta es la agenda. Primero vamos a hablar un poco sobre las generalidades del abordaje de las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes, luego de pruebas funcionales en la evaluación del estudio inicial, luego de la evaluación de esas pruebas respecto a la gravedad de las comorbilidades y por último vamos a hablar de esas pruebas en la evaluación de la progresión. Entonces, para todas las enfermedades autoinmunes, la enfermedad pulmonar intersticial es común. Y para todas ellas es un factor pronóstico, mucho más común para el caso de esclerosis sistémica. Para el caso de esclerosis sistémica, no, señores. Ok, para el caso de esclerosis sistémica y para el caso de las miopatías inflamatorias. Y en algunos casos la manifestación de enfermedad pulmonar intersticial es como debutan las enfermedades autoinmunes, un poco más común para las miopatías inflamatorias, un poco menos frecuente para la artritis reumatoide y para las vasculitis de pequeño vaso. Entonces, para tratar de enfocar cómo sería la evaluación de pruebas diagnósticas en personas que tienen enfermedad pulmonar intersticial, vamos a tener este caso clínico como ejemplo. Este caso era una mujer de 54 años que venía por una clínica de 2 semanas de picos febriles asociada a disnea y tos y que refería que en el último año venía perdiendo peso. Como antecedentes de relevancia, ella refería que había tenido 2 episodios de neumonía en el año previo. No tenía antecedentes exposicionales de relevancia, como ustedes ven, incluyendo tabaquismo. Ella ingresó desaturada, describían la presencia de estertores finos en las bases al ingreso y la piel no tenía lesiones. Aquí vemos estos videos de las imágenes en los cuales ustedes pueden ver que se veía opacidades alveolares, envíos esmerilado y consolidaciones que tenían una distribución un poco más hacia las bases, que ustedes alcanzan a ver ahí. En los cortes de las bases se alcanzaban a ver unos bronquios dilatados, unas bronquiectasis de tracción. Al comienzo la paciente la manejaron como otra neumonía, como una tercera neumonía, pero a los internistas les pareció un poquito raro la historia. Esa presencia de bronquiectasias les hizo pensar que probablemente estaban ante una enfermedad intersticial fibrosante y revisaron la historia clínica previa, en la cual durante una de las hospitalizaciones había estado en la unidad de cuidado intensivo, habían sospechado una hemorragia alveolar, le habían colocado pulsos de esteroide, con lo cual la paciente mejoró, pero nunca le hicieron una broncoscopia y tenía este perfil inmune en el cual se veía la presencia de ANAs positivos en un patrón moteado y un patrón ribosomal y un anti-Ro positivo. Cuando lo vimos nosotros, pues evidentemente nos llamó la atención el patrón y nos hizo pensar que esto probablemente hacía parte de una neumonía intersticial no específica con un patrón de neumonía en organización y que obligaba a descartar la presencia de autoinmunidad. Se reinterrogó la paciente, ella refirió que venía presentando debilidad en los miembros inferiores en el último mes. Se hizo un lavado broncoalveolar en el cual no se encontraba hemosiderófago, lo cual pues borró un poco el ruido de lo que existía respecto a la hemorragia alveolar. Y se tomaron estas enzimas por el hecho de la debilidad, encontrando una CPK muy elevada, con una aldolasa que también estaba muy elevada. El panel de anticuerpos mostró un Ro positivo y un anti-Ro altamente positivo. El resto de anticuerpos, incluyendo los ANAs, fueron negativos. La electromiografía corroboró el compromiso muscular. Se evaluaron otros exámenes para mirar comorbilidades y por la línea que presentaba la paciente. El ecocardiograma mostró una alta probabilidad para hipertensión pulmonar. La espirometría sugería un patrón restrictivo con un compromiso también de la difusión. Se hizo una gammagrafía que fue negativa y se llevó a cateterismo que descartó la presencia de hipertensión pulmonar. Finalmente quedó como un síndrome antisintetasa. Con el apoyo de reumatología pues se definió el inicio de tratamiento. Entonces, ese caso pues podemos centrarlo en lo que es este algoritmo en el cual pues vemos los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial. Para poder hacer ese abordaje tenemos que sumar datos clínicos, imagenológicos, serológicos, de lavado y eventualmente de la biopsia si lo tienen.
Y es muy importante partir de la probabilidad clínica que tiene el paciente. Entonces es mucho más cierto que uno debe sospechar autoinmunidad en personas que son jóvenes, particularmente menores de 50 años y particularmente mujeres. En personas que tienen enfermedades autoinmunes ya establecidas para hacer la diferenciación, el diagnóstico, la tamización, como previamente nos nombraba el doctor Eidelman, pues tenemos disponibles las imágenes y la función pulmonar. La cosa con la función pulmonar es que no es muy sensible para la identificación de enfermedad intersticial. Ustedes aquí lo ven en esto en pacientes con esclerosis sistémica de la corte noruega. Ustedes ven que en personas que tienen fibrosis mayor del 10%, el compromiso de la capacidad vital forzada solamente se presenta en 1 de cada 3, por lo cual por su sensibilidad pues no es la mejor prueba para hacer tamización. Y a pesar de que el deterioro de la capacidad vital forzada es un factor pronóstico de mortalidad, al igual que el deterioro en términos de extensión de la tomografía, pues el problema de la función pulmonar es sin duda alguna su sensibilidad. Por eso la tamización, como decía el doctor, recae sobre las imágenes, que digamos la limitación que tiene en algunos lugares es el costo, la disponibilidad o la radiación. Por eso se ha tratado de plantear otros tipos de alternativas, como por ejemplo tomografía de baja dosis o tomografía con cortes reducidos, o la ecografía, en la cual pues básicamente lo que se busca es identificar las líneas B, que son simplemente marcadores de engrosamiento intersticial, no necesariamente de fibrosis, o el engrosamiento de la línea pleural, que comparado con la tomografía, pues el rendimiento es muy variable, pero tiende a ser más sensible que específico. El problema es que pues existen muchos protocolos en el mundo y pues eso implica que no hay una estandarización de cómo se va a hacer la medición y que por lo demás pues no se ha validado en estadios tempranos ni para definir la monitorización o la progresión. Por eso pues la tomografía es sobre lo que recae el diagnóstico en su mayor medida, y en el caso de enfermedades autoinmunes pues pueden presentarse distintos patrones, es bastante heterogénea la presentación. Pero muy importante para tener en cuenta en personas que tienen enfermedad intersticial para tratar de sospechar la presencia de autoinmunidad es la identificación de algunos de estos hallazgos. Entonces siempre que encontremos un patrón de no específica, de organización, combinación de patrones como se presenta aquí en la imagen y como era el caso de la paciente que previamente les presenté, o el compromiso pleural o pericárdico que sugieren serositis, pues hay que tratar de sospechar la presencia de autoinmunidad. Y la tomografía es también muy útil para la fenotipificación, porque en personas que ya tienen claramente establecida la enfermedad autoinmune, identificar que tiene un patrón de neumonía intersticial usual implica que esa persona tiene un peor pronóstico. Eso es cierto para todas las enfermedades intersticiales, que tener el patrón de usual pues se les va mucho peor. De hecho, es muy similar en ese caso a las personas que tienen fibrosis pulmonar idiopática. En el caso de artritis reumatoide se comporta muy similar. Tal vez la excepción es esclerosis sistémica, en el cual un patrón de usual, si bien la tendencia es que les va peor, pues no ha sido estadísticamente significativa en los cortos que lo han evaluado. La broncoscopia tiene una utilidad principalmente en excluir diagnósticos diferenciales, que pueden ser, por ejemplo, infecciones oportunistas, como en el caso acá de neumocistis, malignidad, sangrado, que aquí lo ven pues en homociderófagos, enfermedades eosinofílicas. Que haya una predilección de alguna población celular no implica que exista un beneficio o no de una terapia, ni que se deba iniciar algún tratamiento. Entonces la broncoscopia solamente nos sirve para excluir diferenciales. La biopsia, nuevamente también algunas cosas nos pueden sugerir que hay autoinmunidad mediando el daño pulmonar, dentro de ellas un patrón de no específica, de organización, una combinación de patrones, que hayan agregado linfoides con centros criminales como se ve aquí en este corte histológico, aumento del colágeno perivascular, bronquiolitis folicular o pleuritis, pues esto todo puede sugerir autoinmunidad. La cosa es que pues habitualmente no se hace biopsias porque pues existe una concordancia entre los datos clínicos e imagenológicos, eso es más que suficiente, y porque hacer las biopsias pues implica un aumento en el riesgo de mortalidad intrahospitalaria, esto de los datos de la Corte de los Estados Unidos. Por ende, pues lo ideal es que uno no haga biopsias a menos de que pues, exista una discordancia entre datos clínicos y datos radiológicos. Respecto al panel de anticuerpos, y ahorita Diana lo va a explicar mucho mejor, pues no hay una concordancia hoy por hoy, no nos hemos puesto de acuerdo como para saber cómo se debe hacer ese panel de anticuerpos. La guía de 2018 lo que nos decía es que pues en este caso no se pusieron de acuerdo para definir qué pruebas tomar, pero sugerían que se hiciera una PCR, una BCG, unos ANAS, un factor reumatoideo, un panel de miocitis y unos anti-CCP y todo lo demás de forma individual con los reumatólogos. La guía de la LAD de 2015 decía que factor reumatoideo y ANAS y pues ya lo demás también de forma individualizada. Así que pues no hay
como un acuerdo al respecto. Lo cierto es que esto puede ser muy importante, porque aquí vemos en este caso una corte de Perth en Australia en el cual a 80 personas le evaluaron las serologías de suero almacenado, encontraron que el 70% tenían serología positiva, sobre todo ANAS, y esto al final permitió que se reclasificaran el 18% de los casos, o sea, 1 de cada 5, de tal forma que puede ser muy útil para que personas que se hayan identificado como idiopáticas o como hipersensibilidades se replanteen como enfermedades autoinmunes. Como no hay un acuerdo, algunas de las sugerencias lo que nos dice es que de pronto esto se podría hacer dependiendo del patrón del fenotipo que tenga el paciente. Si uno tiene una usual, tal vez pedir serologías que vayan más en relación a enfermedades que se presentan como una usual con mayor frecuencia, como artritis reumatoide, las vasculitis. Y si uno tiene un patrón de una no específica, una organización, una combinación de patrones o una neumonía intersticial aguda, quizás deba ser un panel mucho más amplio, pero lo cierto es que la composición, el acceso y costo-efectividad del panel de serologías, pues en la actualidad no se ha estudiado de forma extensiva. Los anticuerpos también tienen una utilidad no solamente para la identificación de la enfermedad intersticial de la etiología, sino también como pronóstico. Y aquí en pacientes con esclerosis sistémica, ustedes ven que, por ejemplo, tener combinación de ANA positivo con ENA negativo o el SSL70, pues son marcadores de supervivencia. Y el SSL70 pues es un marcador particularmente de progresión, de presentar a largo plazo enfermedad intersticial, así que también son biomarcadores pronósticos y predictivos. Diana nos va a hablar también de esto, pero muy breve para hablar de la biopsia de glándulas salivales, pues lo cierto es que eventualmente en personas que tienen enfermedad del tejido conectivo no clasificada, 1 de cada 3 puede tener una biopsia positiva, de tal forma que nos podría ayudar a identificar en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial que exista un Sjögren que pues, se haya presentado como seronegativo, sin Zika, y que sea la etiología de la enfermedad, o también puede ser útil como marcador pronóstico porque en personas que informalmente tienen Sjögren, tener una biopsia positiva se asocia con que estas personas desarrollen enfermedad intersticial. Y algo parecido pasa con la capilaroscopia, en el cual pues las anormalidades se presentan más común en pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales que tienen una etiología autoinmune versus las idiopáticas. Por eso pues podría ser útil para definir una etiología y además tener esas anormalidades en esclerosis sistémica y en enfermedad mixta del tejido conectivo se asocia con que presenten posteriormente enfermedad intersticial. Entonces todos estos datos de las pruebas lo que se van a hacer es tratar de sumarlos para tratar de dar un diagnóstico a través de la discusión multidisciplinaria y pues tratar de definir un manejo. La cosa es que pues digamos la discusión multidisciplinaria tampoco está estandarizada respecto a las personas que deben estar involucradas, a los datos de la historia clínica y a las pruebas que uno debe hacer. Y esto se ve reflejado en esta encuesta que se hizo con 7 centros a lo largo del mundo de referencia en fibrosis pulmonar idiopática. Ustedes ven que todos piden tomografía y pruebas de función pulmonar, pero por ejemplo serologías ya el 80%, un ecocardiograma por ahí el 30%, de tal forma que seguramente lo que se hace entre centro y centro no es equiparable y pueden significar que se clasifiquen de forma distinta a los pacientes. Las pruebas también pueden darnos pues una razón de la gravedad respecto a deterioro funcional, tener una reducción de la capacidad vital forzada, de la difusión, tener desaturación en la caminata, hipoxemia o hipoventilación son marcadores pronósticos. Y en la tomografía, entre más extensa sea la fibrosis o si hay un patrón de NIU, como previamente les dije, es un marcador pronóstico de supervivencia. Algunos de estos datos se han incluido en puntajes multidimensionales en el caso de esclerosis sistémica. Por una parte, el puntaje SPAR, que es un puntaje para predecir la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, como ustedes ven, incluyen la desaturación en la caminata. Y el puntaje SAL, que también en esclerosis sistémica pues, se diseñó, es básicamente de mortalidad e incluye dentro de sus puntajes el deterioro de la difusión. Las comorbilidades, pues siempre es importante evaluarlas dentro de toda la evaluación holística que deben tener estos pacientes y dentro de ellas es muy importante identificar hipertensión pulmonar, particularmente en esclerosis sistémica. Digamos que para guiarlos uno podría tener en cuenta la razón capacidad vital forzada de difusión que va a estar aumentada en el sentido que estos pacientes van a tener un deterioro de la difusión no solamente por el compromiso intersticial sino también por el compromiso vasculopático, de tal forma que pues, esto podría sugerirlo un aumento del ProBNP o el ecocardiograma con la probabilidad que nos pueda sugerir la hipertensión. Algunos de estos datos están incluidos dentro del algoritmo DITEC en esclerosis sistémica, pues que nos podría sugerir qué personas van a requerir un cateterismo cardíaco.
El cáncer pues, es una comorbilidad común en enfermedad pulmonar intersticial. Ahí recae de pronto la identificación sobre la tomografía. El reflujo gastroesofágico de la desmotilidad esofágica en esclerosis sistémica también es importante. La tomografía lo puede sugerir por la dilatación esofágica y siempre tener en cuenta la apnea del sueño como una comorbilidad que también es muy común en enfermedad intersticial y que a veces contribuye a parte de los síntomas que tienen estos pacientes. Entonces, luego de haber tenido pues, un diagnóstico con la discusión multidisciplinaria, uno define un tratamiento o un seguimiento. Y es muy importante posteriormente evaluar la progresión de estos pacientes. ¿Por qué razón? Pues porque las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes tienen un curso que es heterogéneo. Algunos no deterioran, otros pueden tener un deterioro inicial y luego estabilizarse, pero pues siempre va a haber un grupo que va a tener un deterioro, bien sea temprano o un poquito más tardío, que pues es alrededor de un 30% por año en la mayoría de las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes, no fibrosis pulmonar idiopática. Y estas personas, pues es importante identificarlas porque, como previamente nos nombró la doctora Caterina, tienen un pronóstico similar a las fibrosis pulmonares idiopáticas en términos de deterioro de la capacidad vital forzada, como se ve aquí en la comparación de las ramas placebo de Impulsis en fibrosis pulmonar idiopática y de las ramas placebo de INGIT. Y cualquier deterioro, bien sea medido por espirometría o por difusión, implica una peor supervivencia. Esto también de datos extraídos de pacientes con esclerosis sistémica del esclerograma Lone Study 1 y 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese seguimiento? Pues bueno, se recomienda, eso lo recomienda el Consejo de Expertos de este año, que uno haga pruebas de función pulmonar, al menos la capacidad vital forzada de la difusión en el primer año, cada 3 a 4 meses. La tomografía podría considerarse anualmente, pero si el paciente está muy estable, de pronto dejarlo un poquito más a largo plazo. Y otros exámenes como el ecocardiograma, el ProBNP, la caminata de 6 minutos, considerarlas si los síntomas no son explicados por la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, para tratar de sintetizar todo eso en un algoritmo, pues aquí tenemos el cual partimos de una enfermedad, un paciente que tiene enfermedades autoinmunes, ahí se da la evaluación a ver si tiene enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cómo? Pues con la tomografía hoy por hoy, la ecografía pues todavía es una duda. Si no hay enfermedad pulmonar intersticial, pues uno debería evaluar a quiénes va a retamizar. Eso es algo que todavía está está pendiente de definir cómo sería esa retamización. Si se identifica la enfermedad pulmonar intersticial, pues hay que evaluar la gravedad y factores de riesgo de progresión a partir de los síntomas, de la función pulmonar, del daño que se ve en la tomografía y del valor de las serologías como previamente les nombré. Siempre considerar las comorbilidades y dentro de ellas muy importante hipertensión pulmonar. En la discusión multidisciplinaria definir un tratamiento y un seguimiento pues, para identificar la progresión, teniendo en cuenta que si hay un deterioro marcado de la difusión más allá del deterioro en la capacidad vital forzada, uno debe considerar una comorbilidad como hipertensión pulmonar. De tal forma que pues esto es un proceso que siempre está en construcción, uno siempre está sumando datos nuevos para optimizar el manejo de estos pacientes. Porque pues la verdad, así como la enfermedad pulmonar intersticial raramente es pura y evidentemente, como les acabo de nombrar, no es simple. Entonces los mensajes para llevar a casa es que pues, el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a autoinmunidad siempre requiere una valoración integral e individualizada que incluya datos clínicos, radiológicos, histológicos, serológicos, que se va a hacer una evaluación multidimensional de la progresión y de las comorbilidades, pues eso hace parte pues, de toda la evaluación holística, y que este es un proceso dinámico en el cual cada vez que haya nueva información seguramente uno va a poder optimizar el abordaje. Muchas gracias.